Programa con un tema que hemos tratado hace unos días o meses con relación al caso Falcón. ¿Ustedes recuerdan ese caso que aún está en los tribunales? Y en el día de ayer, casualmente, dos de las damas imputadas en este proceso la trajeron al palacio ante el juez y la ordenaron mantenimiento en prisión de ella. Teníamos uno de los camarógrafos allá, no sabemos las imágenes si nos llegaron, pero lo cierto es que nosotros queremos hacer una reflexión, porque voy a ir ilustrando con imágenes mis comentarios en virtud de este caso, por la importancia que revierte en cuanto a la figura física de los imputados en este momento o en este tenor, en cuanto a las señoras imputadas, que son dos damas, madre y tía de los supuestos cabecillas de la banda denominada Falcón por parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Pues yo quiero decir que es grave lo que se está viviendo en República Dominicana en virtud de que cuando se persigue el crimen se apresa a algunas personas que quizás nada tienen que ver con hechos punibles, con hechos reñidos con las leyes y con situaciones que no debe ser. Porque nosotros nos preguntamos, ¿es responsable cada uno de los ciudadanos mayores de edad que incurran en violaciones a las leyes? ¿De manera directa son responsables o hay responsabilidad en sus ancestros, en sus parientes, en sus padres? Porque lo que estamos viendo en este caso es que el Ministerio Público, la honorable magistrada y magistrados, persecutores del crimen organizado, no solo quieren perseguir a los supuestos cabecillas y miembros de la red, sino que también han entendido que dañando a la familia, a las raíces, a personas de más de 60, 70 y 50 años de edad, con esto están haciendo justicia. Y nosotros entendemos que no se hace justicia cuando se hace leñas del árbol caído, sino que la justicia debe ser transparente e igualitaria para todos. No sabemos el por qué se han ensañado con dos mujeres, de hecho muy mayores de edad, que han podido reunir alguna porción de dineros o de posición económica durante una trayectoria de más de 60 años de labor ininterrumpida, como es la madre del joven, supuestamente cabecilla de esta red, la cual laboró en los Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, por lo que recibe una pensión norteamericana hasta la fecha. Sin embargo, estas dos damas están privadas de libertad a raíz de la persecución del Ministerio Público y las autoridades de antilavado, sin haberle ocupado nada que pueda comprometerla con vínculo reñido con las leyes. Estamos totalmente sorprendidos e indignados y esperamos que la sociedad se empodere a los fines de que las víctimas, en vez de ser responsables de un hecho, se convierten en víctimas de las autoridades. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso Falcón, la mamá de Eric Mosquera Polanco y Juan Carlos Mosquera Polanco está presa. Pero no solo ella, sino su hermana también, la tía de ambos, están presas las dos. ¿Qué le han ocupado? ¿Cómo la han vinculado? Ah, porque tienen raíces sanguíneas, porque no han podido demostrar ni siquiera una sola llamada que detecte que los supuestos cabecillas de esta red tenían acciones en las cuales involucraban a esas dos ancianas que hasta el momento siguen presas, víctimas de la persecución de las autoridades,
del Ministerio Público y del Departamento de Antilavado. Es una acción perversa, persecutora, es un crimen perseguir a aquellos que nunca han tenido vínculo con la delincuencia, como es el caso de estas dos señoras, las cuales hasta la fecha la mantienen en prisión, por lo que sus abogados, los representantes de ellas legalmente hablando, han incoado algunos llamados a través de los diversos medios de comunicación para que cese la persecución y desistan de la prisión en la que la han envuelto. Pues debo decirle que las dos damas a las cuales hago alusión es la señora Elba Polanco y Delfina Polanco, que son hermanas de sangre, dos hermanitas que hoy están ausentes de su hogar a raíz de la persecución tenaz de los representantes del Ministerio Público. La sociedad reclama su libertad. Son dos damas inocentes a las que han involucrado en un proceso donde vinculan como cabecilla central a sus hijos y sobrinos y sobre todo a un grupo de hombres y mujeres que algunos de estos nada tienen que ver con esa operación o con ese crimen organizado del cual han hecho alusión las autoridades. Esperamos que el gobierno central y las altas instancias del Poder Ejecutivo, así como las altas esferas del Ministerio Público y de nuestros honorables magistrados jueces, entiendan que basta ya la prisión de manera injusta e irregular en contra de las dos hermanas, doña Elba y doña Delfina, por lo que nosotros estamos observando la multitud de personas retenidas o detenidas o apresadas de manera preventiva que hasta la fecha hoy esperan se dé una respuesta a su situación. Repetimos que en el día de ayer las dos damas fueron trasladadas ante el Palacio de Justicia, por lo que no recibieron ninguna respuesta alentadora en cuanto a su situación de prisión preventiva. Nosotros vamos a escuchar lo que decíamos en algunos de los programas anteriores cuando abordábamos a dos de sus abogados cuando se referían a la irregularidad en cuanto al apresamiento de estas dos señoras. En el reportero se han presentado estos temas y hoy replicamos de nuevo a los fines de que nuestros honorables jueces entiendan que basta ya. No estamos ni siquiera comparando el caso a los que han ocurrido en playas extranjeras, porque decir de lo que ocurrió con el Chapo Guzmán, no hemos visto la persecución de las autoridades internacionales o americanas en cuanto a su madre. No hemos visto lo que ha ocurrido con la mamá de muchos narcotraficantes que supuestamente se dedicaban al crimen organizado, es decir, para citar en República Dominicana al señor Quirino, Pablo Ernesto Castillo Quirino. No habíamos visto apresar a su madre para obligar que estos supuestos prófugos pues se entreguen ante la presión que vierte las autoridades con el apresamiento de sus madres. Tampoco vimos cuando Pablo Escobar Gaviria, que era un criminal a toda capa y espada, jamás pudimos observar que persiguieran a su madre, sino a él por supuestamente tener hechos pendientes con las autoridades. Sin embargo, en República Dominicana estamos viendo lo contrario. La mamá de estos dos supuestos vinculados como cabecilla a la red del narcotráfico y crimen organizado, conocida como el Grupo Falcón, hemos visto de qué manera han perseguido a sus madres y hoy ellas están purgando prisión, aún enferma, atravesando por la edad de más de 70 años. Pero vamos a ir escuchando parte de lo que se decían en estas actividades cuando los periodistas buscábamos las reacciones y luego veremos lo que realmente ocurrió cuando sus representantes legales hablaban para el reportero en la tarde y el reportero en las noches. Señor director, vamos a escuchar parte de lo que se vivió en estos temas. Adelante.
Departamento de Atención Permanente, la cual evacuó una decisión un poquito errónea. Y digo esto en virtud de que no pensé que el interés fuera mantener en prisión a personas que son realmente parientes muy cercanas del supuestos más buscado en el caso Falcón, conocido como Eric Rainier Polanco, el cual ha sido buscado, Eric Rainier Mosquea Polanco, quien está siendo buscado por cielo, mar y tierra. Lo bueno del caso es que se ha cuestionado bastante la solicitud de mantenimiento en prisión con una medida coercitiva de prisión preventiva a estas dos damas, que si bien es cierto, son parientes muy cercanas de Eric Rainier Mosquea Polanco, más bien es cierto que son dos señoras al término de su vida. Y digo al término de su vida porque son dos envejecientes adultas mayores a las que le han impuesto esta medida tan drástica de permanecer en un pavimento, en una mazmorra o en una cárcel. Resulta que es bastante cuestionable de que si realmente se está buscando al cabecilla de esta supuesta red de narcotraficantes y de lavado de activos a nivel nacional e internacional, más bien es cierto es que no es posible que se mantenga en prisión utilizando los métodos arcaicos de la otrora autoridad judicial que prevalecía en los cuarteles y en los destacamentos de instituciones como del Ministerio Público y de la Policía en aquellas oportunidades cuando a parientes de personas que eran buscadas se apresaban para obligar al perseguido a entregarse a las autoridades. Digo esto en cuanto a que la señora Elba Polanco y Delfina Asunción Polanco están siendo instrumentalizadas con el propósito exclusivo de lograr la entrega de Eric Rainier Mosquea Polanco para que éste, tras observar a sus familiares más cercanas, su madre y su tía, pues se obligaron a entregarse. Yo entiendo que es un acto sin una medida irregular y no va con los parámetros que establece los derechos humanos, ya que estas damas no son responsables de los actos o hechos que haya cometido su pariente, por lo que no entendemos por qué la honorable magistrada juez acogió el pedimento de la honorable magistrada Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho y demás, dejando a estas damas en prisión. Será para combinarla a la muerte, porque dos personas tan envejecientes, cargadas de algunos problemas de salud, lo más que van a dar como respuesta es salir de la cárcel a un ataúd y podrían cargar con la pena los honorables magistrados involucrados en este proceso, los cuales han solicitado y han permitido que estas señoras se mantengan en las cárceles. No obstante, sus representantes legales, la doctora Laura y el doctor Juan de Dios Hiraldo, han hablado a través de los medios de comunicación repudiando esta decisión del Tribunal de Atención Permanente, acogiendo el petitorio del Ministerio Público y del Pesca. Entendemos que los responsables de los hechos, después de ser mayores de edad, son quienes deben enfrentar a las autoridades y no sus parientes. No podemos obligar a los parientes de los involucrados en los hechos para que así puedan entregarse y cumplir con un caso cerrado. Lo que entendemos es que a estas damas debieron darle una medida menos gravosa, llámese prisión por lo menos domiciliaria, su otra de las medidas que cuentan en el Código Procesal Penal. Dentro de las 7 acogieron la peor para que estas dos envejecientes vayan a morir y a purgar condena en una mazmorra como la que tiene nuestra nación dominicana. Esperamos una decisión sensible ante el problema de salud por el que atraviesan estas dos señoras y sabemos que las autoridades han venido desarrollando una labor importante a favor del pueblo dominicano. El programa El Reportero va a mostrar parte de los petitorios y las declaraciones que han vertido este dúo de profesionales del derecho en reclamo de la libertad de estas dos extraordinarias señoras ya con avanzada edad. Señor director, vamos a escuchar. Asunción Polanco. Esto es relacionado al caso Falcón, imaginamos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la razón por la que nos convocan entonces?
La razón de la convocatoria obedece al hecho de que desde el año 1999 la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos denunció una práctica inadecuada que se estaba llevando a cabo en la República Dominicana, que consistía concretamente en que las agencias policiales retenían de manera ilegal a ciudadanos con el propósito único y exclusivo de lograr la entrega de personas que estaban siendo señaladas como autores o colaboradores en hechos de naturaleza penal. Sobre esa base, el legislador decidió instalar en el artículo 17 del Código Procesal Penal la figura denominada personalidad de la persecución. En este sentido, se pretendía, a través de la ola de reforma, detener la práctica a la que hemos hecho alusión, que se venía desarrollando de manera irregular y de manera sistemática en la República Dominicana. No obstante ello, de manera sorpresiva, de manera escandalosa, hemos verificado que en la Operación Falcón hemos retrocedido en el tiempo. Y decimos esto porque en el caso particular de las señoras Elba Polanco y de Delfina Asunción Polanco, las mismas se encuentran retenidas, han sido sometidas a la acción de la justicia penal y le ha sido impuesta medida de coerción consistente en prisión preventiva, precisamente por la causal que está proscrita por el artículo 17 del Código Procesal Penal. Única y exclusivamente lograr la entrega de Eric Mosquera Randiel, que es el presunto investigado de manera principal en la denominada Operación Falcón. Según el expediente que presentó el Ministerio Público en este caso, ¿cuál pudo haber sido la relación de sus defendidas con el señor Mosquera? De manera específica, establece el expediente que ha presentado el Ministerio Público de manera preliminar que la señora Elba Polanco es la madre de Eric Mosquera Polanco, y en ese sentido ha establecido que constituye un delito el hecho de ella recibir propiedades del mismo con el propósito de servirse de las mismas para su alimentación, lo cual es totalmente irrelevante desde el punto de vista penal. Es decir, el hecho de una madre recibir algún bien para su sustento por parte de un hijo no es un delito, porque así lo establece la normativa procesal penal. Y muy por el contrario, esta acción, es decir, proveer o servir alimentos a los padres, es una obligación establecida en el artículo 205 del Código Civil. No es una prerrogativa de los hijos, es un deber que está integrado dentro del texto al que me he referido. Muy bien. En realidad se busca que lacerar los lazos familiares en este caso. Básicamente en este proceso hemos identificado la vinculación de familiares cercanos al señor Mosquera Polanco con el propósito de lograr que éste se entregue a la justicia. Y entre el ciudadano, no menos cierto es que este órgano de persecución estatal, por mandato del artículo 170 del Código Procesal Penal, debe manejar su investigación apegado al principio de objetividad, lo cual no se ha evidenciado en el caso que nos ocupa, debido a que las señoras Elba Polanco y Delfina Asunción solo están siendo imputadas a razón de su condición de madre y tía del señor Eric Mosquera Polanco Randiel, y sin que la actividad probatoria que ha presentado a esta altura procesal el Ministerio Público justifique la imposición de ningún tipo de medida de coerción. Y entendemos que es totalmente inadecuado el hecho de que si el Ministerio Público ha llevado un manejo contrario al orden legalmente establecido, una juez de carrera valide esta actuación, porque reiteramos, no existía ningún presupuesto de los requeridos por el
artículo 227 del Código Procesal Penal que justificara la imposición de ningún tipo de medida de coerción respecto de esta ciudadana. Y decimos esto debido a que, primero, no se ha probado la existencia de un delito. Se establece que estas señoras forman parte de una estructura criminal. Sin embargo, el Ministerio Público no ha establecido ni de manera fáctica ni de manera probatoria que las mismas hayan hecho algún tipo de aporte a ninguna estructura criminal. Se le imputa también haber supuestamente violado la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas. Sin embargo, a pesar de la realización de múltiples allanamientos, el Ministerio Público no obtuvo hallazgo compatible con la violación de la Ley de Drogas en la República Dominicana, porque ni en las residencias ni en los negocios de las coimputadas se ocupó drogas ni sustancias controladas. Tampoco la evidencia presentada por el Ministerio Público, que dicho sea de paso, fue prueba ilícitamente obtenida, pudo acreditar la existencia de alguna actividad que justifique una imputación y una persecución por lavado de activos. Tampoco en este caso existía peligro de fuga. El Ministerio Público, a través de su investigación, no aportó al tribunal ninguna evidencia que diera cuenta de que existía riesgo respecto de estas personas, porque se fueran a sustraer del proceso. En contraposición, la defensa técnica de las señoras Elba Polanco y Delfina Polanco acreditamos que estas ciudadanas tienen domicilios conocidos, que dicho sea de paso fueron arrestadas en esos domicilios, de donde no es un hecho controvertible que residen en las direcciones aportadas. Son ciudadanas que se encuentran debidamente individualizadas. Son ciudadanas que trabajan. La señora Elba desde los 12 años de edad y la señora Delfina Polanco desde los 15 años de edad. Se aportó evidencia suficiente para que se verifique que la señora Elba Polanco ha trabajado por 30 años en Estados Unidos, que se encuentra jubilada en ese país, que está recibiendo a la fecha una pensión, que vino a la República Dominicana con el propósito de establecerse para desarrollar su proyecto de vida a partir de la edad que tiene a la fecha en su país de origen, que no tiene ningún tipo de conflicto con la ley en Estados Unidos. Todo lo contrario, reiteramos, se avaló toda la evidencia que da cuenta de que trabajó de forma lícita en ese país, de que pagó sus impuestos y de que está pensionada en Estados Unidos. En el caso de la señora Delfina Polanco Asunción, la actividad probatoria de la defensa técnica dio cuenta de que la misma trabaja de manera lícita en la inmobiliaria que fue objeto de un allanamiento irregular desde el año 1999. Desde el año 1992. Se pretende establecer que esa agencia es utilizada para lavar capitales. Sin embargo, la fecha de la constitución de la misma permite claramente entender que al momento en que esta ciudadana decide emprender ese proyecto, el señor Eric Mosquera tenía apenas 12 años de edad. Estamos hablando de personas de edad avanzada. La señora Elba Polanco tiene 69 años de edad y condiciones de salud como una alergia, como artritis, y también la señora Delfina Polanco Asunción tiene condiciones desfavorables en términos de salud y que no justificaban en modo alguno la imposición de una medida de coerción. Dos cosas. La primera, sentencia firme destruya ese estado más allá de toda duda razonable. ¿Cuál fue la única prueba que aportó el Ministerio Público? Miren, el Ministerio Público aportó un sinnúmero de elementos de prueba, pero que no eran vinculantes a este proceso. Nosotros le vamos a dar una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico
Por ejemplo, una de las alegaciones que ellos hacían es que supuestamente Eric Randiel Bosquea fue sometido a un proceso por 1.728 kilogramos de cocaína en Puerto Rico. Nosotros tenemos la sentencia traducida. No, él no fue sometido, eso no correspondía a él. Nosotros le podemos dar esto está traducido de los tribunales de Estados Unidos, que lo encontramos en una página del gobierno norteamericano, donde dicen cuáles fueron las personas sometidas y descargadas. No hay elementos de prueba que vincularan a estos ciudadanos al proceso, pero el clamor popular, la presión, cómo se ha llevado este caso, que ha acaparado la opinión pública, nadie se atrevería, solamente un verdadero juez. Vamos a ver la decisión que emita la honorable jueza. Dijeron que para este miércoles estaría la resolución. Una vez que nosotros veamos la debida resolución con sus motivaciones, veremos si vamos a revisión o si vamos a apelar la medida de prueba. Pero en sumario y de manera contundente, el paso que darán como reacción a estas medidas es el sometimiento a la inspectoría del Ministerio Público en este caso. No. Nosotros Eso es una decisión anterior al conocimiento de la medida de coerción que la inspectoría está investigando. La designación irregular de esa jueza. No obstante, las vías del derecho hay que ejercerlas como establece la norma. En este caso, una resolución de medida de coerción o es apelada o es sometida a una revisión. Una de esas dos vías buscaremos. ¿Sometida a revisión mediante inspectoría también? No, ante un tribunal de igual jerarquía o en apelación ante un tribunal de jerarquía superior. Excelente. Mira, debo destacar que esa señora, en especial la madre de estos jóvenes, ha poseído en el país una financiera desde cuando Eric Bosquea Polanco tenía 11 años, lo que significa que si Eric Polanco ya era delincuente a los 11 años, no pudo poseer esa empresa por la edad. O sea, su madre a esa edad ya tenía una financiera, o sea que una señora que todo el mundo conoce ahí en esos sectores próximos al ensueño, que era una mujer de trabajo, su familia con ferretería, gente que trabajaron toda la vida, cosas que se han ventilado y se han planteado, pero al Ministerio Público no le ha interesado nada de esto, sino mantener en prisión a esas dos envejecientes que solo buscan poder llegar a su hogar a descansar los últimos años de su vida. Sin embargo, la están combinando a la muerte con mantenerla en prisión, un daño a esas dos personas, un daño a la figura de estas dos damas por presionar a que su hijo, el que supuestamente lidera la organización, se entregue ante las autoridades. Pero yo no entiendo por qué tenerla presa a ellas si ninguna aparecen vinculadas ni han podido demostrar ningún tipo de llamadas interceptadas o algo que las puedan vincular al crimen organizado. Entendemos que debemos tener el alma sana para decidir, porque tener en prisión a dos inocentes de esta magnitud, con la edad que envuelven a estas señoras, es hacerle un daño a su propia familia. Señor director, con este tema subimos